¿Qué onda con las pensiones del IMSS y del ISSSTE? Ya se acerca mayo de 2026 y, la verdad, hay muchísima información dando vueltas y también un montón de rumores. Así que en los próximos minutos vamos a poner las cosas en claro para que se tenga la información que de verdad importa sin rodeos. Perfecto, vamos a entrarle de lleno. La pregunta del millón es, de todo lo que se dice, ¿qué es real y qué es puro ruido? Vamos a revisar las fechas de pago que ya están confirmadas, aclarar de una vez por todas el tema de un posible pago extra y, claro, a entender bien cómo funciona el nuevo Fondo del Bienestar. A ver, empecemos por lo más importante y lo más práctico, el dinero en la cuenta. Y es que saber exactamente cuándo llega el pago de la pensión es clave para organizarse en casa. Así que veamos las fechas oficiales para este mes de mayo. Miren, como se ve aquí, las fechas no son las mismas, ¿eh? Para quienes reciban su pensión del IMSS, el depósito será el lunes 4 de mayo. Y ojo, para los del ISSSTE, como ya es costumbre, el pago se adelanta un poquito. La pensión de mayo les va a llegar desde el miércoles 29 de abril. Es súper importante tener bien clara la fecha que aplica en cada caso. Y es que esto es mucho más que un simple dato en el calendario, ¿no creen? Saber el día exacto del depósito permite organizar los pagos de la luz, del agua, la compra de medicinas, la despensa. Para muchísimas familias, esta es la base de toda su economía del mes. Así que tener esta certeza, pues, lo es todo. Muy bien, ahora sí, pasemos al tema que ha generado más conversación y la verdad bastantes preguntas. Ese supuesto pago extra. Hay muchísima información por ahí, así que es momento de separar los rumores de la realidad. Esta frase creo que resume perfecto el sentimiento general. En redes sociales, en grupos de WhatsApp y hasta en algunos medios ha estado circulando la idea de un posible pago adicional a partir de mayo. Y claro, esto ha generado una esperanza que, pues lógicamente, ha llamado la atención de millones de personas. ¿Y para quiénes sería este supuesto apoyo? Bueno, los grupos que se han mencionado son los pensionados de ambas instituciones, o sea, IMSS e ISSSTE, y también quienes ya reciben la pensión para el bienestar. Y aquí viene el punto más importante de esta parte. Muchísimo ojo. Hasta este momento no hay ningún anuncio oficial. Es una posibilidad, un rumor, pero no es un hecho. Por eso la recomendación más importante es, la única información que vale es la que venga directamente del IMSS, del ISSSTE o del Gobierno de México. No hay de otra. Ahora, dejemos los rumores a un lado y hablemos de algo que sí es una realidad que ya está funcionando, el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es súper importante entender que no es un aumento para todos, ¿eh? Es un complemento que solo aplica bajo ciertas condiciones muy específicas. A ver, la idea de este fondo es muy clara. Se trata de ayudar a que la pensión de algunos trabajadores se parezca más a su último sueldo. Insisto en esto, no es dinero extra para todos los pensionados. Es un apoyo dirigido a quienes cumplen con ciertos requisitos para que su retiro sea un poco más justo. Entonces, ¿quiénes sí son elegibles? Son como 3 filtros. Primero, el régimen en el que se cotizó. Solo aplica para quienes están en el IMSS bajo la ley del 97 o en el ISSSTE con cuentas individuales. Segundo, la edad. Se debe tener 65 años o más. Y tercero, el monto de la pensión debe ser igual o más bajo que un tope que ya está definido. Y aquí está el número clave que hay que tener en la cabeza. El tope de referencia es de 16,777.68 pesos al mes. O sea, si a una persona le corresponde una pensión menor a esta cantidad, el fondo entra para poner la diferencia hasta llegar a este monto. Y un dato importante, esta cifra no es fija, se va actualizando cada año. Ok, perfecto. Ahora vámonos a la parte práctica, porque además de los pagos, hay trámites, herramientas y avisos que, si los conocemos, nos pueden ahorrar muchas vueltas y tiempo. Para los pensionados del IMSS, aquí hay algo que cambió y es bien importante. Si viven en México, ya no es obligatorio hacer el famoso pase de redista o comprobación de supervivencia para que les llegue su pago. Pero ojo, para quienes viven fuera del país, en el extranjero, este trámite sigue siendo obligatorio y lo tienen que hacer en el consulado. Otra cosa súper útil es que ambas instituciones le están metiendo ganas a modernizar sus servicios. Herramientas como Mi Pensión Digital del IMSS o la oficina virtual Sinavit del ISSSTE son cada vez más fáciles de usar. La verdad, echarse un clavado en estas plataformas puede ahorrar muchísimo tiempo y traslados. Y aquí va un aviso súper específico pero muy valioso. Para quienes hacen trámites del ISSSTE en la zona norte de la Ciudad de México, pongan atención. Se cambiaron de domicilio. La nueva dirección es en la calle Jesús García Corona número 140. Saber esto evita darse la vuelta en vano y llegar a la oficina que ya no es. Y miren, si después de todo esto queda alguna duda sobre la pensión del IMSS, este número es el bueno, el oficial. A veces una sola llamada a esta línea para pensionados puede aclarar una pregunta que de otra forma nos traería preocupados por días. Conviene tenerlo a la mano por si las dudas.
Bueno, y para ir cerrando, vamos a tocar un punto que es la base para entender todo lo demás. Mucha gente se pregunta por qué hay tanta diferencia entre la pensión de una persona y la de otra. La respuesta está en una sola palabra: el régimen. Aquí está el meollo de todo el asunto. No hay una sola fórmula para calcular las pensiones. No es una receta de cocina. El cálculo depende totalmente de las reglas que estaban vigentes cuando cada persona trabajó y cotizó. Por eso, los resultados pueden ser tan diferentes. Miren, esta imagen lo explica perfecto con el ejemplo del IMSS. Por un lado está la Ley del 73, que era un sistema solidario. ¿Qué significa? Que las aportaciones de los trabajadores activos de hoy pagaban las pensiones de los jubilados de hoy. Todo iba a una bolsa común. Y por otro lado está la Ley del 97, que se basa en cuentas individuales de ahorro. Aquí, lo que cada quien junta en su cuenta es lo que va a definir su pensión. Son dos mundos completamente distintos. Por eso, cuando surge la pregunta de ¿por qué mi compadre y yo trabajamos en algo parecido y su pensión es mucho más alta que la mía?, la respuesta casi siempre está aquí. Conocer el régimen bajo el cual uno cotizó es la verdadera clave para entender de dónde sale el cálculo de la propia pensión. Entonces, para que no se nos olvide, repasemos rapidísimo lo más importante. Fechas de pago: ISSSTE el 29 de abril, IMSS el 4 de mayo. El famoso pago extra sigue siendo un rumor, hay que esperar noticias oficiales. El Fondo del Bienestar es una realidad, pero solo para casos específicos. Es clave usar las herramientas digitales y, sobre todo, entender el régimen personal de cotización. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Más allá de las noticias de cada mes, lo verdaderamente importante es entender la propia historia laboral. Saber bajo qué régimen se cotizó y cómo esas reglas impactan el presente y el futuro es la herramienta más poderosa que se puede tener para planear y estar tranquilos. Muchas gracias